sistemas de gestión del riesgo de desastres. Una guía. Módulo 1. Definiciones y marco conceptual. Los enfoques y métodos para las evaluaciones institucionales de gestión de riesgo de desastres en esta guía desarrollan y combinan elementos de dos marcos conceptuales. El marco de gestión del riesgo de desastres, que distingue las diferentes fases del ciclo de gestión de desastres, fases de predesastre, respuesta y postdesastre, incluyendo los vínculos a las actividades normales de desarrollo. Y el marco de medios de vida sostenibles, que pone a personas, los activos y las vulnerabilidades de sus medios de vida, al igual que al contexto político e institucional que choca contra ellos, al centro del análisis. El propósito de este módulo es: 1. Proporcionar las definiciones básicas de los términos utilizados en esta guía. 2. Presentar los elementos claves de la gestión del riesgo de desastres. Y 3. Presentar el marco de gestión del riesgo de desastres y de medios de vida sostenibles, y destacar los vínculos claves entre vulnerabilidad, desastres, medios de vida e instituciones. Amenazas y desastres. Algunas definiciones básicas. Suceden desastres de todo tipo cuando las amenazas afectan seriamente a las comunidades y a los hogares y destruyen temporalmente o por muchos años la seguridad de los hogares, de los modos de vida de sus miembros. Un desastre es el resultado de una combinación de condiciones de riesgo, vulnerabilidad social y las limitadas capacidades de los hogares o comunidades para reducir los potenciales impactos negativos de la amenaza. El reconocimiento de la vulnerabilidad como un elemento clave en el contexto del riesgo también se ha visto acompañado por el creciente interés por entender y fortalecer las capacidades positivas de las personas para afrontar el impacto de los riesgos. La existencia o la ausencia de sistemas institucionales y socioeconómicos adecuados para mitigar o responder rápidamente frente a los peligros determina la susceptibilidad o resiliencia de una sociedad o una comunidad frente a los impactos de las amenazas. En otras palabras, las capacidades de afrontamiento aseguradas por estos sistemas se traducen directamente en resiliencia fortalecida. Esta guía adopta terminología de la EIRD que distingue la gestión del riesgo de desastres de la reducción del riesgo de desastres. Reducción del riesgo de desastres, RRD. Se refiere al marco conceptual de elementos que contienen la función de minimizar vulnerabilidades y riesgos en una sociedad para evitar prevención o para limitar mitigación y preparación, el impacto adverso de las amenazas dentro del amplio contexto del desarrollo sostenible. Gestión del riesgo de desastres, GRD. Incluye, pero va más allá de la reducción del riesgo de desastres, agregando una perspectiva de gestión que combina la prevención, mitigación y preparación con respuesta. El término gestión del riesgo de desastres, GRD, es utilizado en esta guía cuando se hace referencia a los marcos legales, institucionales y políticos y a los mecanismos administrativos y procedimientos relacionados con la gestión de riesgos ex ante y desastres ex post.
Por lo tanto, incluye también elementos de manejo de emergencias. El término reducción del riesgo de desastres se utiliza para referirse a aquellos programas y prácticas enfocadas específicamente a evitar prevención o limitar mitigación y preparación los impactos adversos de las amenazas dentro de un contexto amplio de desarrollo sostenible. El marco de la gestión del riesgo de desastres. El objetivo de la gestión del riesgo de desastres es reducir los factores subyacentes de riesgo y prepararse e iniciar una respuesta inmediata en cuanto al desastre golpea. El marco de la gestión del riesgo de desastres, MGRD, ilustrado en el cuadro 1.1, distingue conceptualmente las diferentes fases del ciclo de gestión de riesgo de desastres: predesastre, respuesta y postdesastre. Las acciones de la gestión de riesgo de desastres en la fase predesastre apuntan a fortalecer las capacidades y la resiliencia de los hogares y comunidades para proteger sus vidas y sus medios de vida, a través de las medidas para evitar o limitar los efectos adversos de las amenazas y para proporcionar sistemas de alerta temprana de amenazas que sean oportunos y confiables. En la fase de respuesta, las comunidades y agencias de socorro se centran en salvar vidas y propiedades y en proporcionar alivio. En la fase postdesastre, el foco está en la recuperación y rehabilitación. En realidad, el cambio entre estas fases es fluido, en particular entre las etapas en donde las comunidades van desde la rehabilitación al desarrollo, integrando aspectos de mitigación de amenazas en sus actividades para el desarrollo. Los elementos del marco elaborados en el recuadro 1.2 incluyen tanto las medidas estructurales, físicas y técnicas, como las no estructurales, de diagnóstico, políticas e institucionales, en las tres fases. Recuadro 1.1. Definiciones básicas. Amenaza. Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. Las amenazas naturales se pueden clasificar por origen en geológicas, terremotos, tsunamis, actividad volcánica; hidrometeorológicas, inundaciones, tormentas tropicales, sequías; o biológicas, epidemias. Las amenazas pueden ser inducidas por procesos humanos: cambio climático, incendios, minería o recursos naturales no renovables, degradación medioambiental y amenazas tecnológicas. Las amenazas pueden ser únicas, secuenciales o combinadas en su origen y efectos. Desastre. Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa una gran cantidad de pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, que exceden la capacidad de la comunidad o sociedad afectada para afrontar la situación utilizando sus propios recursos. Un desastre es una función del proceso de riesgo. Resulta de la combinación de amenazas, condiciones de vulnerabilidad y capacidades o medidas insuficientes para reducir las consecuencias negativas potenciales del riesgo.
Resiliencia. La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. Riesgo. La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas, tales como muertes, lesiones, propiedad, medios de vida, interrupción de actividad económica o deterioro ambiental, como resultado de interacciones entre amenazas naturales o antropogénicas y las condiciones de vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Cuadro 1.1. Marco de la gestión del riesgo de desastres. El valor de este marco es su capacidad de promover un enfoque holístico para la gestión de riesgo de desastres y demostrar las relaciones entre amenazas de riesgo, desastres y desarrollo. Por ejemplo, las actividades sobre mitigación y prevención comprenden un componente de desarrollo, mientras que el socorro y la recuperación comprenden un componente de ayuda humanitaria, con la preparación que vincula ambos tipos de esfuerzos. Más aún, el marco proporciona la base para abordar el compromiso público y los sistemas institucionales, incluyendo capacidades organizacionales, políticas, legislación y acción comunitaria, al igual que el manejo del medio ambiente, ordenamiento territorial, planificación urbana, protección de instalaciones fundamentales, aplicación de ciencia y tecnología, asociaciones y trabajo en red e instrumentos financieros. El marco también proporciona el espacio para valorar positivamente e incluir de manera constructiva las capacidades tradicionales de supervivencia de las comunidades y los hogares, reconociendo la importancia de su propiedad del proceso de la gestión de riesgo de desastres, disminuyendo así la dependencia pasiva generada típicamente por el socorro ofrecido desde fuera. Los elementos clave del marco de la gestión de riesgo de desastres se ven reflejados en el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, construyendo la resiliencia de las naciones y comunidades frente a desastres, que elabora las 5 prioridades para la acción adoptadas por la Conferencia Mundial sobre la Reducción de desastres para alcanzar sus objetivos estratégicos para el 2015. Recuadro 1.2. Elementos para el marco de riesgo de desastres. Predesastre. Actividades de desarrollo en curso. Aspectos vigentes de la gestión de riesgo de desastres en los programas de desarrollo. Evaluación de riesgo. Proceso de diagnóstico para identificar los riesgos que enfrenta una comunidad. Prevención. Actividades para evitar el impacto adverso de las amenazas. Mitigación. Medidas estructurales, no estructurales, adoptadas para limitar el impacto adverso. Preparación. Actividades y medidas adoptadas con anticipación para asegurar una respuesta efectiva. Alerta temprana. Provisión efectiva y oportuna de información para evitar o reducir el riesgo.
Respuesta frente al desastre. Evacuación. Partida masiva temporal de personas y propiedad desde los lugares amenazados. Salvar personas y medios de vida. Protección de personas y medios de vida durante la emergencia. Socorro inmediato. Provisión de ayuda durante o inmediatamente después del desastre. Evaluación del daño y las pérdidas. Información sobre el impacto en los bienes y pérdida de la producción. Post-desastre. Ayuda en curso. Ayuda continua hasta cierto nivel de recuperación. Recuperación. Acciones tomadas después de un desastre con el objetivo de restablecer la infraestructura y los servicios. Reconstrucción. Acciones tomadas después de un desastre para asegurar la reubicación, reasentamiento. Recuperación económica y social. Medidas tomadas para normalizar la economía y la vida social. Actividades de desarrollo en curso. Actividades continuas de programas de desarrollo, evaluación del riesgo. Proceso de diagnóstico para identificar nuevos riesgos que puedan enfrentar nuevamente las comunidades. Las prioridades de acción son: 1. Asegurar que la reducción del riesgo de desastres es una prioridad local y nacional, con una fuerte base institucional para su implementación. 2. Identificar, evaluar y monitorear riesgos y desastres y fomentar la alerta temprana. 3. Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para construir una cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel. 4. Reducir factores de riesgo subyacentes. 5. Fortalecer la preparación frente a los desastres para una respuesta efectiva en todos los niveles. Las prioridades de acción se utilizan en esta guía como el marco para organizar los hallazgos más importantes del análisis del sistema de gestión de riesgo de desastres, identificando las debilidades y las fortalezas y el desarrollo de las recomendaciones. El resultado esperado, los objetivos estratégicos y las prioridades para la acción se exponen en el recuadro 1.2. ¿Por qué es importante analizar los sistemas de gestión de riesgo de desastres? El análisis profundo de los sistemas de gestión de riesgo de desastres hará una contribución fundamental para evaluar y fortalecer las capacidades institucionales necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos y las 5 prioridades para la acción que están estrechamente vinculadas al contexto más amplio del desarrollo sostenible. Las fortalezas o debilidades de los sistemas existentes de la gestión de riesgo de desastres pueden favorecer o amenazar el proceso del desarrollo. Este vínculo estrecho entre la gestión de riesgo de desastres y el desarrollo y el papel integral de la gestión de riesgo de desastres dentro del desarrollo está ilustrado en los siguientes ejemplos. Los desastres naturales retrasan las ganancias del desarrollo. La destrucción de la infraestructura y el desgaste de los medios de vida son resultados directos de los desastres. Los desastres provocan presiones significativas sobre los presupuestos nacionales y de los hogares,
desviando las inversiones destinadas a reducir la pobreza y el hambre y proporcionar acceso a los servicios básicos. El desarrollo no sostenible aumenta el riesgo de desastre. La urbanización no planificada, la degradación ambiental y el inadecuado ordenamiento territorial son factores clave que contribuyen al aumento de las amenazas de la naturaleza y de la pérdida de las vidas y activos cuando estas amenazas se transforman en desastres. Por ejemplo, la destrucción de los bosques puede aumentar el riesgo de aluviones devastadores durante lluvias fuertes y tormentas. Las pérdidas por desastres pueden reducirse considerablemente integrando prácticas de gestión de riesgo de desastres a los programas de desarrollo. Las políticas y programas de desarrollo pueden hacer una diferencia vital en la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo de desastres a través de a. El fortalecimiento de las instituciones y mecanismos para la gestión de riesgo de desastres. B. La ayuda a los grupos vulnerables para construir activos, diversificar las actividades que generan ingresos y fortalecer las instituciones de autoayuda ubicadas en las comunidades. C. La adopción de prácticas y principios de gestión de riesgo de desastres en el desarrollo sectorial y en los planes de rehabilitación post-desastre. Cuadro 1.2. Resumen del marco de acción de Giollo para el 2005 al 2015. Aumento de la Estrategia Internacional para Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante los Desastres. Resultado esperado, objetivos estratégicos y prioridades de acción 2005-2015. Se puede requerir de intervenciones especiales a lo largo plazo para aumentar la capacidad de afrontamiento de los más pobres y vulnerables. Si bien una comunidad entera puede ser vulnerable a una amenaza en particular, por ejemplo sequía, inundaciones o huracanes, es probable que los grupos de población más pobre estén en mayor riesgo de que una amenaza se transforme en un desastre. Sus escasos activos, fuerte dependencia de su trabajo para sobrevivir, limitada oportunidad de migración, evacuación y escaso o nulo acceso a seguro o crédito contribuyen a su vulnerabilidad. Las políticas y programas de desarrollo que ayudan a los hombres y mujeres y jóvenes pobres a construir medios de subsistencia, diversificar las actividades generadoras de ingresos, mejorar las capacidades humanas, salud, estado nutricional, educación, habilidades técnicas y fortalecer las organizaciones de autoayuda en las comunidades pueden representar una contribución importante para reducir la vulnerabilidad y el riesgo y mejorar la capacidad de subsistencia de los más pobres. Las tecnologías mejoradas pueden ayudar a prevenir o mitigar el daño causado por las amenazas naturales. Diversos métodos de control de aguas, por ejemplo, pueden reducir el peligro de daños por inundación o ayudar a los humanos, animales y plantas a sobrevivir en caso de sequía. Las variedades de cultivos mejorados que soportan la sequía o a las inundaciones y o resisten a las enfermedades y plagas pueden hacer la diferencia entre cultivo fallido y una cosecha aceptable. Los métodos mejorados de labranza cero y las técnicas de conservación del suelo pueden aumentar la producción en áreas agroecológicamente desfavorables, deteniendo la degradación ambiental y asegurando una mejor sostenibilidad.
Los programas de desarrollo deben tener la capacidad de poner las tecnologías de la gestión de riesgo de desastres al alcance de los agricultores en las comunidades vulnerables. Los desastres pueden ser oportunidades para construir nuevamente mejores prácticas para el desarrollo. El socorro asociado con el fortalecimiento del desarrollo en los periodos post-desastre, recuperación y rehabilitación tiene un fuerte efecto multiplicador. Representa la diferencia entre entregar a una persona un pescado y enseñarle cómo pescar. Esto significa que las personas serán más independientes y autosuficientes en el futuro y por lo tanto, en términos de naturaleza cíclica del marco de gestión de riesgo de desastres, tendrán mayor capacidad para fortalecer su resiliencia frente a futuras amenazas. Riesgo de desastre, vulnerabilidad y medios de vida. El riesgo de desastre se describe generalmente como una percepción de la amenaza y el contexto de vulnerabilidad, incluyendo la resiliencia del sistema social amenazado. Las comunidades y los hogares pueden verse expuestos a diferentes formas de vulnerabilidad, que incluyen conmociones relacionadas con factores meteorológicos o desastres naturales, sequía, terremoto, huracanes, maremotos, inundaciones, fuertes nevadas, heladas tempranas, olas de extremo calor o frío, plagas y enfermedades epidémicas, plagas de insectos, predadores y enfermedades que afectan a los cultivos, a los animales y a las personas. Conflictos económicos, cambios drásticos en la economía nacional o local y su inserción en la economía mundial, lo que afecta a los precios, los mercados, el empleo y la demanda. Conflictos civiles, guerras, conflictos armados, caídas de gobiernos, desplazamientos, destrucciones de vidas y propiedades. Estrés estacional, periodos de hambre e inseguridad alimentaria. Crisis ambientales, degradación y erosión del suelo, incendios forestales y contaminación. Shocks idiosincráticos, enfermedad o muerte dentro de la familia, pérdidas de empleo o robos en la propiedad privada. Vulnerabilidad estructural, falta de voz o poder para protestar. La vulnerabilidad frente a los diferentes tipos de amenazas naturales no es homogénea a lo largo de las áreas geográficas o dentro de las comunidades. Algunas comunidades y algunos hogares dentro de ciertas comunidades serán más vulnerables que otros. El marco de medios de vida sostenible, MVS, proporciona un enfoque analítico perspicaz para ayudar a identificar qué tipos de hogares son proclives a ser particularmente más vulnerables. Esto se obtiene mediante el análisis de las interrelaciones entre conflictos, vulnerabilidades y problemas de activos y estrategias de afrontamiento en los hogares, dentro del contexto de los procesos de desarrollo institucionales y políticos vigentes. El marco de los medios de vida sostenible propone a los hogares y a sus medios de vida en el centro del análisis, asumiendo que se ven continuamente influenciados por amenazas potenciales de conmoción o desastres. Recuadro 1.3. Definiciones. Un hogar es un conjunto de personas que comen de la misma olla
y tienen un interés común en perpetuar y mejorar su estatus socioeconómico de una generación a otra. Un medio de vida se compone de las capacidades, activos, tanto recursos materiales como sociales, y actividades necesarias para vivir. Un medio de vida es sostenible cuando puede afrontar y recuperarse de rupturas y caídas bruscas y mantener sus capacidades y activos tanto en el presente como en el futuro sin socavar las bases de sus recursos naturales. En el marco de los medios de vida, las vulnerabilidades de todos los tipos y las instituciones forman la parte central del contexto global dentro del cual se procesa el desarrollo. Los diferentes conjuntos de activos de diferentes hogares, grupos sociales y comunidades y los contextos institucionales son los que determinan en última instancia las capacidades de esos hogares, grupos sociales y comunidades para afrontar los desastres antes, durante y después de su ocurrencia. En el marco de los medios de vida adoptado por la gestión de riesgo de desastres, representa un modelo de causa y efecto para comprender las situaciones que enfrentan los hogares pobres, dependiendo de las relaciones entre los activos de los hogares, el contexto de vulnerabilidad y los procesos institucionales que dan forma a sus vidas. Por ejemplo, mientras algunas amenazas pueden afectar a todos los miembros de una comunidad en un grado similar, por ejemplo un huracán o una fuerte nevazón, los hogares más ricos con más activos pueden tener los medios para adoptar estrategias de afrontamiento más efectivas que pueden evitar que una amenaza se transforme en un desastre. Es más, el foco del marco sobre el contexto institucional describe cómo las instituciones efectivas y de más alto nivel pueden amortiguar los efectos de un desastre en los hogares pobres, movilizando acciones comunitarias o externas para el beneficio de los más vulnerables. Gráfico 1.3. Marco de medios de vida sostenibles adaptados a la gestión de riesgo de desastres. Recuadro 1.4. Medios de vida y resiliencia. Desde la perspectiva de los medios de vida, se sugiere que los hogares con gran cantidad de recursos serán más resilientes a las amenazas que un hogar con menos bienes. No es solamente la cantidad de cualquiera de los activos que cuenta. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad epidémica del ganado, un hogar adinerado dedicado al pastoreo podría perder todo su rebaño igual que un hogar pobre. El tema importante es que los capitales son hasta cierto punto fungibles. Por lo tanto, el hogar de pastoreo adinerado sería más resistente frente al desastre si pudiera recurrir a reservas financieras para comprar alimentos y reabastecerse, o permitir a los miembros educados o capacitados del hogar a emigrar temporalmente en busca de empleo a otra área. El hogar pobre puede no tener más activos que sus animales muertos, y el desastre terminaría en una tragedia enorme e irremediable. Si bien los vínculos entre los marcos de medios de vida y de gestión de riesgos de desastres son complejos, destacan una variedad de factores clave que determinan el grado de vulnerabilidad de los distintos grupos socioeconómicos frente a las situaciones de desastre, tal como se evidencia en los siguientes ejemplos. Los recursos naturales proporcionan activos claves para los medios de vida y seguridad, especialmente en las zonas rurales. Los desastres reducen los medios de subsistencia de los hogares en diferentes grados, dependiendo del activo y del tipo de desastre,
y conducen a la inseguridad en los medios de vida, pudiendo terminar en muerte o daños. Las políticas y las instituciones influyen en los medios de subsistencia de los hogares de manera positiva o negativa. Las políticas y las instituciones pueden aumentar o reducir la vulnerabilidad frente al desastre. Las instituciones facilitadoras y bienes diversificados de las familias amplían las opciones de medios de vida. La propiedad de activos disminuye la vulnerabilidad y aumenta la capacidad de resistir a los impactos del desastre. Los resultados de los medios de vida dependen de las políticas, instituciones, procesos y estrategias de medios de vida. Los resultados de los medios de vida influyen en la capacidad de preservar y acumular activos en el lugar. Las políticas e instituciones son, por lo tanto, factores clave que influyen en el proceso de los distintos grupos de la población a los activos y a la tecnología de gestión de riesgo de desastres. En las opciones de medios de vida y en las estrategias de afrontamiento, así como servicios clave para reducir la pérdida de vidas y de propiedad en el periodo posterior a un desastre. Recuadro 1.5. Definición de instituciones. El uso del término instituciones en esta guía se refiere a las reglas y normas sociales, al igual que a las organizaciones que facilitan la coordinación de la acción humana. Los dos componentes de instituciones son las reglas del juego, normas, valores, tradiciones y legislación que determina cómo se supone que las personas deben actuar o comportarse, y los actores, organizaciones, y sus capacidades para operar de acuerdo con estas reglas. Ambas dimensiones deben ser abordadas en el análisis institucional. Las instituciones incluyen instituciones formales y organizaciones de carácter asociativo. Organizaciones formales: institutos, organizaciones y oficinas de gobierno, agencias de extensión. Organizaciones formales de carácter asociativo: cooperativas y grupos registrados. Organizaciones informales: grupos de intercambio laboral o grupos de ahorro rotativos. Instituciones políticas: parlamento, ley y orden o partidos políticos. Instituciones económicas: mercados, compañías privadas, bancos, derechos de tierras y sistema tributario. Instituciones sociales culturales: parientes, matrimonio, herencia, religión o participación en bueyes de tiro compartidos. El papel fundamental de las instituciones. Las instituciones juegan un papel clave en la implementación de las diferentes fases del marco de la gestión de riesgo de desastres y en la mediación del vínculo entre el desarrollo de la gestión de riesgo de desastres y las acciones humanitarias. Sin las instituciones no habría acción y la gestión de riesgos de desastres sería solo un concepto sobre el papel. Por ejemplo, durante la fase de mitigación-prevención, la variedad de actores institucionales, incluyendo los ministerios técnicos y agencias del sector público, agricultura, bosques, pesca, salud, educación, gobierno local, las instituciones internacionales como los cuerpos profesionales, las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil operan programas importantes para reconstruir medios de subsistencia, mejorar la producción y los ingresos de los hogares
y fortalecer la resiliencia y las estrategias de afrontamiento. En la etapa de socorro, por ejemplo, estas diversas organizaciones se centran en operaciones de rescate y salvamento y satisfacer las necesidades básicas tales como techo, alimentos y agua. En la etapa de rehabilitación aspiran a prevenir una mayor erosión de los bienes productivos o estrategias de afrontamiento y de ayudar a los hogares a restablecer sus medios de vida. Se espera que los ministerios, agencias que funcionan como punto focal especializado en gestión de riesgo de desastres, jueguen un papel vital en la coordinación de estas actividades y en asegurar su pertinencia en objetivos y actividades de desarrollo a largo y mediano plazo. En este contexto se requiere de un análisis y una comprensión profunda del papel de las organizaciones formales e informales de la gestión de riesgo de desastres, de las capacidades técnicas e institucionales, incluyendo fortalezas y debilidades, de mayores prácticas operacionales y técnicas y de fortalezas comparativas para coordinar y promover vínculos horizontales y verticales. Un desafío particular para los gobiernos y agencias de desarrollo es construir capacidades locales fuertes y movilizar al sector público y privado y a las organizaciones de la sociedad civil a distintos niveles para participar de manera activa según sus ventajas comparativas en el diseño e implementación de las estrategias de gestión de riesgos de desastres pertinentes a nivel local.